Muy estimados televidentes, quien les habla, Gerald Fiemeister, les invita a que me acompañen para considerar juntos las maravillas y misterios de la creación. Sigamos hoy con nuestro estudio de las hormigas. Existe un tipo de hormigas llamadas hormigas tejedoras porque unen hojas de árboles para hacer su nido. Una colonia puede ocupar un árbol o varios árboles adyacentes. Ellas cosen las hojas entre sí con la seda que producen sus larvas inmaduras. Las hormigas adultas toman sus larvas de la manera como una costurera pasa la aguja cuando cose. Hay otras hormigas que atacan nidos de hormigas de diferentes especies y las matan, pero dejan vivas las larvas, las cuales son llevadas a sus nidos para que realicen toda clase de labores. Trabajan verdaderamente como esclavas. Las casi 200 especies de hormigas cortadoras de hojas se encuentran exclusivamente en los trópicos de América. Proporcionan un espectáculo inolvidable. Los pedacitos de hojas las llevan como si fuera un quitasol. Sus nidos pueden tener hasta 1 millar de entradas. Las hojas son llevadas a sus nidos, que son unas galerías y cámaras subterráneas que pueden llegar a tener unos 10 metros de diámetro y unos 30 centímetros de alto. Allí, en ese mundo subterráneo, depositan su carga y otras hormigas más pequeñas continúan el proceso, cortando los pedacitos de hojas en fragmentos más pequeños. Los raspan y mastican, mezclándolos con su saliva y depositándolos en un jardín de hongos subterráneos. Los hongos son cultivados y alimentados por las hormigas, y los hongos producen suficientes sustancias nutritivas como para alimentar toda la colonia. ¡Qué extraordinario!, ¿no les parece? Muchas hormigas son herbívoras, comen savia, néctar y semillas en vez de hongos. Ciertas plantas producen semillas que tienen un apéndice aceitoso conocido como elaiosoma. Varias especies de hormigas usan el elaiosoma para alimentar a sus larvas. Luego, las semillas sacadas al exterior de la galería, donde serán dispersadas y germinarán. Las semillas pueden ser no más grandes que sus abdómenes. Otras hormigas son carnívoras. Se alimentan de la carne de cuerpos muertos o vivos. En mi vida profesional he utilizado un método muy efectivo para limpiar las conchas de caracoles. Dejarlas junto a la entrada de un hormiguero o en el sendero de las hormigas. Ellas se encargan de dejarlas totalmente limpias y libres de olores. Las llamadas hormigas perro cazan sus presas. La hormiga se queda quieta esperando su víctima. Luego salta sobre la presa, la sujeta con sus mandíbulas y clava el aguijón. La desgarra en pedacitos y da de comer a las larvas. Hay hormigas que se alimentan de secreciones de otros insectos y aún de los excrementos de los áfidos, mejor conocidos como pulgones. Si usted tiene rosas en su jardín, es posible que encuentre pulgones. Se alimentan del jugo que extraen de los tallos, de los botones florales y de las hojas de rosas que son tiernas. Observe una planta y podrá ver hormigas subiendo y bajando por el tallo principal. ¿Qué las atrae? Justamente la secreción dulce que sale de los cuerpos de los pulgones, fuente principal de su alimento. Es conveniente también señalar que esa secreción puede ser almacenada en el cuerpo de hormigas dentro de la colonia, haciendo que el abdomen de ellas esté muy agrandado como un globo. A estas hormigas se las llama hormigas odre o conservadoras de miel.
Dichas hormigas pasan sus vidas colgando de los techos de las cámaras del nido. Las hormigas omnívoras comen todo lo que les sirva de alimento. Alas de grillos, hormigas rivales, colémbolos, etc. Los colémbolos son insectos no más grandes que 3 a 6 milímetros. Viven bajo la corteza de árboles, en hojas y ramas en descomposición, en hongos o en la tierra húmeda. Cuando se los molesta, saltan. Y cuídese que las hormigas pueden entrar a su cocina o al comedor y comenzar a llevarse los alimentos que no guardó en el refrigerador. Y no se le ocurra dejar algo de comida en su velador o en su cama. Las hormigas van a descubrirla. Para atacar o defenderse, todas las hormigas pueden morder o utilizar su aguijón, el cual no es otra cosa que un ovopositor modificado. Sin embargo, hay familias de hormigas que no poseen aguijón. Algunas hormigas eliminan malos olores por el ano. También producen ciertas secreciones que sirven para alarmar a la colonia. Otras para marcar el sendero donde han encontrado alimento. De esta forma, las hormigas de su hormiguero pueden llegar a la fuente de alimento. Otras secreciones parecen servir en la determinación de las castas. Las hormigas saben, entre paréntesis, que hay que cuidar a los recién nacidos, que hace falta comida, que debe atenderse a la reina, que hay que hacer trabajos de reparación en el nido. ¿Pero cómo? Las hormigas simplemente inician el trabajo con el ejemplo, el cual estimula a la nueva generación de hormigas a hacer lo mismo. Las hormigas dan muestra de poseer memoria, capacidad de aprendizaje y tienen la facultad de corregir errores. La sabiduría no está en la hormiga, sino en aquel Dios creador infinitamente sabio que hizo a la hormiga con los instintos que le permiten vivir y sostenerse en su medio natural. Antes de dejar este estudio de las abejas y las hormigas, deseo mencionar que existen insectos que afectan negativamente la economía de una región, de un país o del mundo entero. Hay insectos que transmiten enfermedades. Mosquitos transmiten la malaria y la fiebre amarilla. Ellos son los prototipos de la bomba aspirante, pues saben muy bien cómo chupar. La enfermedad del sueño en África es transmitida por la mosca tsetse. La enfermedad de Chagas, muy común en Brasil y otros países latinoamericanos, entre ellos Chile, es transmitida por la vinchuca. La peste bubónica la transmiten las pulgas. Algunos insectos son molestos. La mosca comienza a servirse nuestra comida antes de que nos sentemos a la mesa. Desgraciadamente, en sus patas puede transportar agentes contaminantes que producirán diarrea, cólera y otras enfermedades. Los tábanos saben picar muy bien. Con mi esposa estábamos en Ruanda paseando en auto por un parque. No se permitía caminar allí, hacía calor. Fue una mala idea bajar los vidrios para refrescarnos, pues en segundos estaban los tábanos con nosotros, paseando y picándonos mientras el sudor corría de nuestros cuerpos. Se nos cambió el objetivo de ver animales y plantas por el de salir del valle lo más rápido posible. Las cucarachas son insectos abundantes en zonas tropicales y subtropicales. Se esconden preferentemente donde hay alimentos, ensuciando con sus excrementos por todos lados. Las picaduras de abejas, avispas y abejorros son muy peligrosas para ciertas personas alérgicas. También hay orugas espinudas, cuya
clavada es muy dolorosa. Hablar de un plantío de papas es, para mí, recordar el pilme. No pica ni muerde, pero produce un líquido que en contacto con la piel se forma una ampolla muy irritante. Otro insecto que no aprecio es la tijereta, pues es difícil de eliminar y se esconde aún en las más finas hendiduras. Asimismo, destruye mucha fruta, sean duraznos, nísperos, frambuesas u otros. Entre los insectos parásitos tenemos la pulga, que fuera de sentir su picadura no pasa nada más. Sin embargo, hay pulgas que parasitan tanto al hombre como a los animales. Una de ellas es el pique, llamado también nigua, chique o bicho bopé. Se encuentra en toda la América intertropical y no tiene más de 1 milímetro de largo. La hembra, una vez fecundada, se hunde en la piel y a medida que se desarrollan los huevos, su abdomen comienza a crecer hasta unos 3 milímetros. Su lugar preferido es debajo de las uñas de los pies. En el ganado vacuno se instala cerca de las pezuñas. Tuve la triste experiencia de sufrir el ataque de esa pulga al visitar una lechería que en ese momento una persona juntaba el guano seco de las vacas. Sobre cada montoncito de guano se veía algo así como cuando se abre una botella de bebidas, en la cual suben burbujas de anhídrido carbónico, y al llegar a la superficie se revientan y se ve como agua que hierve. En este caso, lo que hervía eran los miles de piques que saltaban en el montón. Parecía que estaban de fiesta. Y no nos olvidemos de los piojos. El piojo de la cabeza y el piojo de los vestidos. Es de maravillarse cuán bien se sujetan en los pelos y ropa. En las escuelas constituyen una plaga muy difícil de eliminar. En una ocasión estuve de paseo en un campo y mientras caminaba en un bosque de pinos llegué a orillas de un canal de regadío. Allí estaba un vagabundo. Se había sacado parte de su ropa, no para bañarse, no. Estaba sacando los piojos de su ropa y tirándolos al agua. Escena que no he olvidado en más de 50 años. En zonas tropicales las ovejas son atacadas por una mosca cuyas larvas se desarrollan en las fosas nasales de la oveja, trayendo mucha molestia a ellas y debilitándolas. Otros insectos, especialmente los gorgojos, coleópteros de la harina, brucos, polillas y otros, hacen estragos en cereales, frijoles, nueces y quesos almacenados. Las termitas son especialistas en carcomer casas de madera, las que finalmente colapsan. Cuando viví en Jamaica, unas larvas hicieron túneles en algunos libros de mi biblioteca. No buscaban leer, sino alimentarse del papel de los libros. Dios hizo la naturaleza perfecta. Cuando salió de sus manos era todo armonía. Pero como Jesús mismo lo señaló, un enemigo se encargó de alterarla y nosotros vemos los resultados. Pero tiene un límite. Y muy pronto, nos dice la Biblia, habrá una hermosa y armoniosa creación como la original. Preparémonos para encontrarnos con toda la naturaleza perfecta como fue al crearla.